unidades que cumplen esas características estarán frente a obras, ¿ya? Estarán frente a obras. Y las obras tienen o están reguladas de acuerdo a cómo se están ejecutando, de acuerdo a cómo la entidad lo ejecuta. Por ejemplo, si la entidad ejecuta ella misma la obra, en primer lugar se dice que la obra es por administración directa. Y tenemos una norma de Contraloría que regula ese tipo de ejecución. Pero si la entidad contrata una empresa especializada que ejecute la obra, se dice que la obra es por contrata. Y las obras por contrata están reguladas bajo la ley del texto único ordenado de la ley 30.225, que está en vigencia desde el año 2019. Y su reglamentación, el Decreto Supremo 344-2018-EF. ¿Ya? Entonces, eso tienen que tener en claro. Lo que vamos a hablar es de las obras por contrata. ¿Y por qué no de las obras por administración directa? Porque si bien es cierto, tenemos una normativa de Contraloría, ¿no? Prácticamente la norma menciona que quien debe crear los procesos que ocurran durante la ejecución de las obras, quien debe crear los lineamientos de cómo se van a dar los procesos, va a ser la entidad a través de sus directivas. ¿Ya? Eso no quiere decir que no haya o que haya una estandarización, sino dice cada entidad, dependiendo de su necesidad, irá generando los procesos. ¿Ya? Los procesos. Entonces, nosotros vamos a hablar de las obras por contrata en esta hora y media. ¿Ya? En esta hora. Bien, las obras se contratan bajo dos sistemas de contratación. En realidad son tres los sistemas de contratación que menciona el reglamento, ¿ya? Y son el sistema suma alzada, el sistema a precios unitarios y un esquema mixto. ¿Y por qué tenemos que hablar de los sistemas? Porque dependiendo del sistema en que se haya contratado la obra, va a haber una modificación o va a haber una forma de valorizar. Por ejemplo, el sistema suma alzada es cuando el postor, quien es el que participa en el proceso de selección, oferta un monto integral por ejecutar el proyecto y oferta un plazo. Él hace un desagregado de partidas al cual le va a poner un costo y va a sustentar ese monto integral. Como en este tipo de contratación es el postor quien hace la oferta y puede que haya incompatibilidades, se ha previsto un orden de prelación para darle solución de una manera más rápida, ¿no? Tenemos los planos que están con una jerarquía superior de las especificaciones técnicas. Tenemos las especificaciones que tienen jerarquía superior sobre la memoria descriptiva y la memoria descriptiva tiene una jerarquía superior sobre el presupuesto. En cambio, el sistema a precios unitarios es cuando el postor oferta precios por las actividades, no metrado, sino precios, ¿no? Él lo sustenta mediante su análisis de precios unitarios. Y también oferta plazo, ¿ya? Y también oferta plazo. Bien, estos son los dos sistemas de contratación. Hay un tercero que se llama esquema mixto y es cuando una parte de las actividades que se encarga de ejecutar las va a realizar bajo, como si fueran a suma alzada o están contratadas a suma alzada y otra parte a precios unitarios. ¿Ya? A precios unitarios. Listo. Nos vamos a ir directamente. Durante la ejecución de las obras, el procedimiento establece o está establecido de esta forma.
¿Ya? El procedimiento está establecido de esta forma. Vamos a poner acá un contexto. Por ejemplo, vamos a decir que la fecha, mejor en el Excel para no, vamos a poner acá, vamos a poner así. Vamos a decir que la fecha del presupuesto del expediente, miren que la fecha del presupuesto del expediente, o lo que se conoce como el presupuesto base, se ha realizado en un tiempo determinado. Vamos a decir que se está ejecutando, esto se ha hecho, estamos julio, se ha hecho en noviembre del 2022. ¿Ya? En noviembre del 2022 tenemos nosotros la fecha del presupuesto del expediente. O en otras palabras, voy a tener mi presupuesto, mi fecha de presupuesto base. ¿Ya? Base. Y vamos a ejecutar la obra, vamos a decir que la obra se ejecuta, vamos a decir que esto es marzo del 2023, marzo, abril del 2023, y vamos a poner acá abril, mayo del 2023. ¿Ah? Entonces, miren, nos estamos poniendo en un escenario para poder entender de repente un poco más a qué se debe o cómo se da esta valorización. ¿Ya? Cómo se da esta valorización de obra, ¿ya? Esta valorización de obra. Listo, ¿ya? Listo. Entonces, ¿qué te quiero decir? Que el contratista ganó la obra e inicia los trabajos en marzo del 2023, ¿ya? En marzo del 2023. El proceso implica de ejecución de una obra que el contratista compre él con su dinero los recursos para ejecutar la obra. Y al final de un periodo de tiempo, él solicite el pago por por esa ejecución, ¿ya? Por esa ejecución. Eso quiere decir que del 1 al 31 de marzo, el contratista va a ejecutar actividades gastando su dinero y al final del periodo, que por lo general es mensual, él va a cobrar por esos trabajos. Creo que hasta ahí lo tenemos claro todos, estamos simplemente poniéndonos un escenario para entender esto de las valorizaciones. ¿Ya? Esto de las valorizaciones. Listo. Vamos a ver qué nos dice la norma con respecto a las valorizaciones. Y el artículo 194 del reglamento de la ley de contrataciones nos menciona que las valorizaciones tienen el carácter de pago a cuenta. Ya vamos a hablar por qué nos dice que es un pago a cuenta. Y son elaboradas el último día de cada periodo previsto en las bases. O sea, en las bases de la contratación viene especificado cuál es ese periodo. Y por lo general el periodo es mensual, te comento. Pero sin embargo, puede haber periodo quincenal, como es en el que participé en algún momento, ¿no? He visto quincenal y mensual, pero podría ser el caso que haga cualquier periodo. Ya está. Y nos dice que el supervisor y el contratista elaboran la valorización. Ya está. Vamos a definir, esa es la definición que nos da el reglamento, pero vamos a ahondar un poco más y vamos a tener este concepto. La valorización va a ser la cuantificación del costo de los trabajos que realiza el contratista, ¿no? En un periodo determinado. En otras palabras, es la cantidad de trabajo que ejecuta el contratista expresado en costo, ¿no? En un periodo determinado. Ya. Pero esos trabajos ejecutados, la norma los menciona como metrado ejecutado. Entonces, un metrado ejecutado es el metrado o es la actividad que se va a valorizar.
Pero para que una actividad se valorice o una actividad se considere como metrado ejecutado, esta actividad no basta con estar culminada o avanzada en cierta parte, sino que debe estar acorde a lo indicado en la especificación técnica. Eso hay que tenerlo presente. Debe estar acorde a lo especificado, ¿no? O a lo previsto en la especificación técnica. Esos metrados ejecutados son revisados por el supervisor durante el periodo de tiempo previsto en las bases. Ya está. Hasta ahí estamos teniendo algunos alcances. Valorización, en otras palabras, es cómo va a cobrar el contratista por los trabajos que ha realizado. Entendiendo, pues, que el contratista utiliza su dinero para ejecutar las actividades. Eso ya te lo mencioné. Listo, hasta ahí. ¿Cuál es el procedimiento de la valorización? ¿Cuál es el procedimiento de la valorización? Y el artículo 194 nos menciona cuál es ese procedimiento. ¿Ya? Nos menciona cuál es ese procedimiento. Y nos dice que los metrados de obra ejecutados, mira, de nuevo nos menciona metrado ejecutado. ¿Ya? Metrado ejecutado. Es la actividad realizada acorde a la especificación técnica. Nos dice que los metrados ejecutados se formulan y valorizan conjuntamente por el contratista y el supervisor. Acá tú no puedes interpretar que se están poniendo de acuerdo cuánto van a pasar, cuánto de avance van a pasar. Si el contratista va a querer que lo proyecte, los metrados. Eso no dice o no quiere decir el párrafo del artículo. Lo que se entiende de lo que se está leyendo es que el residente va a calcular con su propio personal, con su propio equipo técnico, el avance que ha realizado en el mes o en el periodo de tiempo. Y a su vez, el supervisor con su propio equipo, con su propio personal técnico, va también a calcular cuánto se ha metrado en el mes. Y ustedes dirán, ingeniero, pero eso no es complicado. Con una wincha yo podría medir las actividades. Hay actividades que sí, que no ameritan duda de cuánto se ha avanzado, pero hay otras actividades que sí pueden tener diferencias. Por ejemplo, imagínate que estén haciendo una obra de limpieza de cauce. ¿Cómo tú cuantificas el avance de la limpieza de cauce? Lo cuantificas mediante un levantamiento topográfico. Y dependiendo el equipo, dependiendo la metodología, dependiendo la herramienta o el software que se utilice, tendrás una información. Si el supervisor maneja otro tipo de condiciones, tendrá otros resultados, que no van a variar en realidad demasiado, pero tampoco van a ser iguales, ¿ya? Entonces es por eso que esta parte del artículo 194 menciona que se formulan las valorizaciones de manera conjunta, o sea, el residente, o mejor dicho, el contratista a través del residente lleva el metrado ejecutado y el supervisor tiene la información y lo va a revisar, va a cotejar y le dirá, esto no has hecho, esto se has hecho. ¿Ya? En ningún momento se está diciendo acá que el metrado ejecutado se tiene que proyectar. En unos momentos vamos a ver que la norma más aún dice el metrado se valoriza solo el metrado que se ha ejecutado. Listo, hasta ahí. El siguiente párrafo nos menciona que las valorizaciones se elaboran el último día de cada periodo. Si el periodo es mensual y el mes trae 30 días, será pues el día 30, si trae 31, el 31, si trae 28, 28. Creo que no hay duda. El otro párrafo nos dice que el supervisor revisa los metrados y los envía a la entidad. Pero si recuerdas, hace un momento, el supervisor ya revisó el metrado. ¿Por qué es que de nuevo tiene que revisar el metrado el supervisor? ¿Ah? ¿Por qué es que de nuevo tiene que revisar? ¿Por qué la norma
¿no? O el artículo nos menciona que de nuevo tengo que yo revisar el metrado, el supervisor. Ah, y todavía tiene un plazo de 5 días para que revise y remita a la entidad, ¿ya? Y remita a la entidad. Estos 5 días se cuentan a partir del primer día hábil, o sea, si primero cae domingo, ese número 1, ese primer día no se cuenta. Se contarán los 5 días a partir del día 2. Y la entidad cancela la valorización hasta el último día del mes siguiente, o con una fecha no posterior al último día del mes. Listo. Entonces vamos a hacer acá un pequeño ejemplo. Vamos a imaginar, ¿ya? Que yo esté llenando muros de contención, ¿ya? Muros de contención donde la resistencia del concreto para este muro me diga que es 210 kilos por centímetro cuadrado. ¿Ya? 210 kilos por centímetro cuadrado. Vamos a imaginar que hay 100 metros cúbicos de muro de contención. Y va a vaciar con mixeres y va a llegar en una jornada a los 100 metros cúbicos. Es un poco difícil, pero para el ejemplo. El periodo de tiempo es de 30 días. El periodo de tiempo es de 30 días. Y se está vaciando los muros de contención, se está realizando el vaciado de muro de concreto, de muros de contención, el día 29. La pregunta es, ¿esos 100 metros cúbicos de concreto que se han realizado el día 29, ¿se valorizan o no se valorizan? Si tú fueras supervisor, más aún te pregunto, ¿tú lo valorizas o no lo valorizas esos 100 metros cúbicos de concreto? Pero ya está hecho. Tú has estado en el vaciado. Has estado mirando ahí. Has estado mirando. Has visto el mixer. Has visto que está bonito el concreto. Y no. La respuesta es que no. ¿Por qué no se valoriza? Porque la norma habla de metrado ejecutado. Acá el metrado, acá la partida está acabada o avanzada. Pero ¿qué le falta? ¿Qué le falta? Que esto esté acorde ¿a qué? Esté acorde a la especificación técnica. Y la especificación técnica dice que debe tener una resistencia a la compresión de 210 kilos por centímetro cuadrado. La única forma de saber es mediante un ensayo. ¿Qué ensayo? El ensayo de rotura de probetas que está estipulado en nuestra norma es 060, ¿no? ¿Cada qué fecha se hace ese ensayo? Lo normal es hacerlo cada 7, cada 14 y cada 28 días. ¿Ah? Cada 28 días. Listo, ya está. Acá hay algunas preguntas. Vamos a entrar a mirar. Si se valoriza, me dicen. ¿Cuánto debe ser cancelada el máximo el último día del mes o vale si solo es aprobada en obras públicas? El contrato del supervisor señala que la presentación de la valorización sea los 5 días hábiles. No sé dónde habrá. Acá me dice que hay una consulta interesante acá. Me dice el ingeniero, ¿y qué pasa si el supervisor dice que él presenta la valoración con un plazo mayor al que estipula la norma? ¿A quién le hago caso? Es muy difícil que te pongan un plazo mayor hablando de obras.
porque la ley dice que el plazo es ese. Más bien, si alguien lo va a modificar, va a ser más exigente, no menos exigente. Listo, ya está. Entonces, a eso le llamamos valorizaciones. Ingeniero, ¿y por qué en la administración directa no pasa nada? Es que en administración directa no se paga, pues. ¿Quién está haciendo el gasto? La propia entidad. ¿La propia entidad se paga ella misma? No se paga, pues ella paga los servicios, que es diferente. En cambio, acá, ¿quién quiere cobrar por lo que ha hecho? El contratista, pues el contratista está sustentando los trabajos y quiere que le paguen. Y quiere que le paguen. Ya. Ingeniero, y si la obra dura 5 días, igual valoriza a fin de mes y el periodo es mensual, sí. Ya. Continuamos. Pueden haber discrepancias en las valorizaciones, sí. ¿Por qué? Porque recuérdame, a pesar que el supervisor valoriza de manera conjunta con el contratista, después tiene 5 días para revisar. ¿Qué va a revisar acá el supervisor? ¿Qué va a revisar acá? En la primera parte, el contratista y el supervisor congeniaron los metrados, pero el último día, el contratista tiene que presentar el sustento de esos metrados, ¿no? Ya sea protocolos, ya sea planos, ya sea ensayos, y una serie de fotografías que sustenten que la actividad se ha ejecutado y se ha ejecutado acorde a la especificación técnica. Eso es lo que tienen que tener. Pueden haber discrepancias, sí, por lo que te mencioné hace un momento, y si esas discrepancias superan el 5%, se solucionan en la valorización siguiente, y si no, en la liquidación, o también el contratista puede someterlo a un centro de controversia, ya sea un arbitraje, conciliación o una junta de resolución. ¿Cómo se valorizan las obras a suma alzada y cómo se valorizan las obras a precios unitarios? ¿Cómo se valorizan? Mira, ven, las obras a suma alzada, el artículo 194.3 nos lo menciona y nos dice que, vamos a ponerlo por acá, y nos dice, las valorizaciones, hablando de sistemas a suma alzada, se valorizan en función de qué, ve, metrados ejecutados. O sea, se valorizan en función de metrados ejecutados. ¿Ya? Metrados ejecutados. Ya sabes que es un metrado ejecutado, ¿verdad? Listo. ¿Qué más dice? Que se le agrega de manera proporcional el monto de los gastos generales y de las utilidades. ¿Ya? Se le agrega de manera proporcional los gastos generales y utilidades. O sea, ¿cómo se valoriza su alzada? Con los metrados ejecutados. No habla de ningún metrado proyectado. Él no está hablando. Entonces, no hay duda de que no se pueda saber cuánto se ha ejecutado, cuánto es el avance en el metrado si la actividad no está pagada, no está acabada. ¿Ya? A ese metrado que se va a expresar en costo, se le va a agregar montos proporcionales de gastos generales y utilidades. Y también dice, se le agrega al final el impuesto general a las ventas. ¿Ya? A las ventas. En las obras contratadas a suma alzada, se valoriza hasta el 100% de los metrados. ¿Ya? Se valoriza hasta el 100% de los metrados, por un tema de invariabilidad del precio, ¿no? Por el sistema. Listo. ¿Está claro esta parte? Sí, ¿no?
Vamos a ver cómo se valorizan las obras a precios unitarios que han sido contratadas a precios unitarios. Mira, las valorizaciones se formulan en función de ¿qué? Metrados ejecutados de nuevo. No dice metrados aproximados ni metrados proyectados. Dice metrados ejecutados. ¿Y qué más? Se le agrega los montos proporcionales de ¿qué? De los gastos generales y de las utilidades. Y al final, ¿qué cosa? El impuesto general a las ventas. ¿No está igualito a suma alzada? Sí, ve, metrado ejecutado, montos, gastos generales, utilidad. Metrado ejecutado a precios unitarios, montos, gastos. ¿Se valoriza de la misma forma, sí o no? Sí, se valoriza igual, se valoriza solamente el metrado que se ejecuta. ¿Ah? Eso ténganlo presente, solamente el metrado que se ejecuta. En obras a precios unitarios solo se valoriza el metrado que se ha ejecutado. En obras a suma alzada solamente se valoriza el metrado ejecutado y hasta alcanzar el 100% del metrado. ¿Por qué? Porque no hay mayores ni menores metrados en suma alzada. ¿Ya? No hay mayores metrados en suma alzada. Por la invariabilidad del precio. Listo. Yo acá tengo, miren, un presupuesto. Bueno, he condicionado un presupuesto. ¿Ya? Este es el alcance de mi proyecto. ¿Ya? Este es el alcance de mi proyecto. Yo voy a poner acá presupuesto. ¿Ya? Presupuesto, vamos a poner ahí. Presupuesto. Vamos a darle una fecha. Ese presupuesto está con fecha de noviembre. Vamos a poner acá fecha del presupuesto noviembre del 2022. ¿Ya? Noviembre del 2022. Ya. A mí me han contratado para ejecutar estas actividades. ¿Ya? A mí me han contratado para ejecutar esas actividades. Ahora lo voy a valorizar. ¿Ya? Vamos a valorizar estas actividades. Ya está. Vamos a valorizar estas actividades. Yo voy a decir que voy a valorizar ¿qué cosa? El mes de marzo, pues, porque en marzo yo he ejecutado los trabajos como contratista. Yo he pagado la mano de obra, yo he pagado el material, he contratado equipos, ¿no? Hay subcontratado acá. Entonces mi valorización va a ser de marzo. Ahí está, de marzo. Esta es mi valorización y le llamaré la valorización 0. Ya está. En una plantilla de metrados, voy a colocar lo que me han encargado realizar. ¿Qué voy a colocar? El presupuesto, lo que me han encargado realizar. ¿De dónde lo voy a copiar? Del alcance. Este presupuesto yo lo voy a copiar. ¿No? Voy a ponerla ahí, copiar, y voy a colocarlo ahí. Ya, con los textos. Y ya está. Listo, ahí está el metrado. Digo, ahí está el alcance. ¿Ya? Ahí está el alcance. Vamos a darle altura. Ya está. Acá está el alcance. Tienen que ver que esté bien, pues, ¿no? Que esté bien. Vamos a ver cuánto es el monto, el costo directo, cuánto es lo que me han contratado. Será acá la suma, pues, ¿no? 169.
Acá están los gastos generales, el 15%. Acá está, ¿no? 15. Eso mismo debe estar acá. 159 y sale 198.854. 198.854. Listo, este es el alcance. Cuando uno va a valorizar, normalmente utiliza una plantilla que tiene esta forma. Normalmente tiene 4 columnas. La primera columna es la columna actual. ¿Ya? Es la columna actual. Y en esta columna actual yo voy a colocar todos, voy a colocar todos los metrados ejecutados. ¿Ya? Voy a colocar todos los metrados ejecutados en esta columna actual. ¿Ya? Yo voy a ir verificando qué es lo que se ha ido realizando, ¿no? ¿Qué es lo que se ha ido realizando? Ya ustedes van a... No quiere decir que esta sea la única plantilla. Plantillas hay en realidad de varias formas como se presentan, pero la idea es la misma. ¿Ya? La misma. Vamos a decir que en esta valorización yo he ejecutado todas estas actividades de las construcciones provisionales. Acá está. Voy a decir que he ejecutado las instalaciones y los trabajos preliminares. Ya está. Y voy a decir que he hecho las excavaciones con parte de los cimientos y las falsas zapatas. Listo. Hasta ahí he ejecutado. Y mira, ve, estoy colocando el metrado que he ejecutado y estoy expresándolo en costo. ¿Cómo lo expreso en costo? Lo multiplico pues por su precio unitario del presupuesto. ¿Ah? Del presupuesto. Eso es lo que estoy haciendo. ¿Ah? Eso es lo que se está realizando. Voy a sumar lo que he ejecutado. ¿Ya? Voy a sumar lo que he ejecutado. Voy a poner ahí cuánto suma lo que he ejecutado en este mes de marzo. Y mira, suma 91.000 soles el metrado ejecutado y está expresado en costo. ¿Ya? Y está expresado en costo. Ya. ¿Qué me decía la norma? Que a ese metrado ejecutado, ¿qué debo agregarle? De manera proporcional los gastos generales y las utilidades. Entonces yo le voy a agregar ahí su gasto general. Ahí está el 15%. Y voy a agregarle su utilidad, que es el 10%. Ya está, el 10%. La suma de esas tres componentes, ¿qué me da? La valorización del mes. La suma del costo directo o metrados ejecutados más los gastos generales y utilidad me da la valorización del mes. ¿Ya? A esto le llamamos la valorización del mes. Listo. No hay duda que le llamamos valorización del mes. ¿Ah? De ahí voy a tener una columna que se llama acumulado. Y voy a tener una columna que se llama anterior. La columna anterior está vacía el primer mes. No tiene nada de información. ¿Ya? Esta columna anterior va a ser igual a la columna acumulada del mes anterior. ¿Ya? Igual a la columna acumulada del mes anterior. Pero el primer mes está vacía. De ahí tenemos otra columna que se llama acumulada. Esta columna acumulada es igual a la columna anterior más la columna actual. Y me da la columna acumulada. ¿Ya? Me da la columna acumulada. Voy a tener finalmente una cuarta columna que va a ser el saldo. Esa columna de saldo va a ser igual al metrado del presupuesto
menos el metrado del acumulado. ¿Y qué me va a dar? El saldo, ¿no? Que voy a expresar en costo. ¿Ya? Que voy a expresar en costo. Listo. Esto es una plantilla. ¿Ya? Esto es una plantilla. Y a esto le llamamos la valorización del mes. ¿Ya? La valorización del mes. Listo. Ya está. Entonces ya saben cómo hacer su plantilla. ¿Cómo hacer? Hay que ver que dependiendo dónde esté yo ubicado, voy a tener también una consideración. Como yo me encuentro en Chimbote, voy a decir que este proyecto es de Chimbote. Ya está. Listo. Pero ¿qué podemos notar acá? ¿Qué podemos notar en la forma o en el procedimiento que está establecido para yo poder cobrar por los trabajos, siempre y cuando yo sea el contratista? Yo te había dicho que el contratista estaba ejecutando en marzo. El procedimiento, el procedimiento es que él utilice su dinero para comprar los recursos en el mes de marzo, ¿no? En el mes de marzo pague mano de obra, pague materiales, pague una serie de recursos del mes, una serie de recursos del mes. Ya está, ¿no? Pero, te pregunto, ¿cómo está cobrando? A la hora que cobra, estos costos que él calcula para el metrado ejecutado, ¿de qué mes son? ¿De qué fecha son estos costos? ¿No? Porque él utiliza esta plantilla y todos utilizamos esta forma de valorizar. ¿Cómo ha calculado el costo de las actividades ejecutadas? Ha cogido el metrado y la ha multiplicado por su precio unitario del presupuesto. ¿El presupuesto qué fecha tenía? Tenía noviembre. Entonces, ¿qué está pasando? Él ejecuta los trabajos en marzo, gasta, compra los recursos con precios de marzo para nuestro ejemplo, pero cuando va a cobrar, cobra con precios pasados, cobra con precios pasados. Vamos a imaginar que solamente tengo un solo recurso, por ejemplo, el cemento. El cemento en la fecha base, vamos a decir que es 20 soles, pero el cemento en marzo, vamos a decir que cuesta 40 soles. ¿Qué pasó? El contratista compra el cemento a 40 soles, gasta con su dinero, pero a la hora que cobra, ¿cuánto cobra? Con 20. Eso es injusto para él, ¿no? Y si en caso fuera al revés, que el expediente diga 40 soles y él lo compre a 20, también sería injusto para la entidad. Entonces, para yo poder determinar esto, primero, ¿qué debo saber? En cuánto ha variado el costo. ¿Cómo puedo saber la variación del costo? Aplicando esta expresión. La variación del costo para este ejemplo lo puedo determinar como el precio en la fecha de ejecución dividido entre el precio de la fecha base. Si yo reemplazo, ¿cuánto está dando el valor de K? El coeficiente de variación de precios, 2. ¿Qué significa que K sea igual a 2? Que el precio ha variado desde noviembre del 2022 hasta marzo del 2023. ¿En cuánto? ¿En cuánto ha variado? En el doble, ¿verdad? ¿Qué significa que K hubiera salido 3? ¿Qué significa que el valor de K hubiera salido 3? Que han variado en el triple en ese periodo de tiempo. Y si K hubiera salido 0.5,
que los precios han disminuido en la mitad desde la fecha del expediente hasta la ejecución en marzo. Hasta la ejecución en marzo. ¿Sí? Entonces, está claro. Pero yo te podría decir, hay una fórmula polinómica y vamos a calcularlo, pero te lo voy a explicar mejor de esta forma. Vamos a imaginar que nuestro proyecto solo tiene 3 materiales, ¿ya? Tiene cemento y el precio del cemento es 20,000 soles en la obra. O sea, estoy hablando de todo el conjunto. Hay arena y la arena es 30,000 y tenemos gastos generales y los gastos generales suman 50,000. ¿Cuánto costaría mi proyecto? Sería la suma de todos los recursos, pues ¿cuánto? 100,000 soles. Yo puedo generar una fórmula para poder determinar la variación del precio. Y digo, el primer recurso, digo, ¿cuál es la incidencia del recurso con respecto al costo total del proyecto? Y si te das cuenta, solo estoy calculando ¿qué cosa? Su porcentaje, ¿no? Su porcentaje. Y digo, el precio de ese recurso en la fecha base, en la fecha de ejecución, sobre la fecha base. Segundo recurso, segundo sumado. Y digo, el precio, la incidencia del recurso con respecto al proyecto, y digo, el precio del recurso en la fecha de ejecución sobre la fecha base. Hay otro recurso, otro sumando. La incidencia con respecto al monto total y listo. ¿Cómo tendría una expresión para determinar la variación del precio? Lo tendría de esta forma. ¿Sí? Listo. Con esta expresión yo puedo calcular cuánto ha variado el precio desde una fecha a otra. ¿Ya? Desde una fecha a otra. Miren qué sencillo es de calcular, ¿no? Imagínate que una obra tenga 5 recursos, mi expresión tendrá 5 sumandos. Si la obra tiene 10 recursos, mi expresión tendrá 10 sumandos, ¿verdad? Si sigo la misma metodología. Si mi obra tiene 100 recursos, mi expresión, ¿cuánto tendrá? 100 sumandos. Y si la obra tiene 1,000 recursos, será 1,000 sumandos. Entonces, dependiendo de la envergadura de la obra, si yo calculara de esta forma la variación del precio, tendría pues, sería muy tedioso, ¿no? No difícil, porque es simplemente una suma de fracciones, pero sí tedioso. Entonces, en el año 79 se siguió este criterio, pero se dijo, no vamos a usar un solo recurso, vamos a agrupar a los recursos. ¿Y se agruparon los recursos en qué? Se agruparon en 80 índices unificados, ¿no? Entonces, cuando ustedes vean la fórmula polinómica, no está hablando de recursos, sino está hablando de un grupo de recursos, ¿ya? Está hablando de un grupo de recursos. Y la fórmula polinómica tiene otras consideraciones, ¿ya? Otras consideraciones. Entonces, desde el año 79 se sabe que hay una variación del precio, entonces existe un sistema de reajuste que primero vas a calcular
ese coeficiente de reajuste resolviendo la fórmula polinómica, así como hemos hecho en el ejemplo, ¿no? Y de ahí vamos a ver si amerita o no una compensación económica por la variación de precios. ¿A quién? Al contratista. ¿Ya? Al contratista. Eso hay que tenerlo presente. ¿Ya? Acá tenemos la fórmula polinómica. ¿Ya? La fórmula polinómica. ¿Qué me permite encontrar la solución de la fórmula polinómica? Conforme el artículo 195, me dice que debo encontrar ¿qué cosa? El reajuste o reintegro. Y me dice que yo voy a utilizar los índices unificados que conozca hasta el momento, ya, que conozca hasta el momento, para calcular o resolver la fórmula polinómica. Y con esta expresión calculo el reajuste. ¿Ya? El reajuste. A ver, vamos a ver en nuestra valorización. Este es nuestro ejemplo. ¿Ya? Esto es nuestro ejemplo. Este es nuestro ejemplo. Esta es mi obra a precios unitarios. Ya está. O es mi obra a suma alzada. Para el caso da igual, porque acá, ¿qué hemos visto ahorita? Los metrados ejecutados. Y el sistema de reajuste, ¿con qué tiene que ver? Con que los precios varían de una fecha a otra. ¿Ah? Eso es lo que hemos mencionado. Entonces no debería haber. Vamos a imaginar que el valor de K sea igual a 1. Digo, sea igual a 2, como nos sale. ¿Ya? ¿Cómo calculo el reajuste? ¿Cuánto sería el reajuste? El reajuste me dice pues que es igual a la valorización por K menos 1. Pues. Entonces, ¿cuánto saldría el reajuste? Sería la valorización del mes, ¿cuánto es? 114,000, pues ya te dije que esa es la valorización del mes. Lo voy a multiplicar por el valor de K menos 1. ¿Cuánto me sale? ¿Cuánto me sale? Vamos a poner ahí igual. Acá vamos a poner. ¿Cuánto me sale? ¿Cuánto sale el reajuste si el valor de K sale igual a 2? Quiere decir que el precio ha variado en el doble, ¿verdad? Que el valor de K me salga igual a 2. Y si el precio ha subido en el doble, al contratista le iban a pagar solo 114,000, porque estaba cobrando con precios del expediente. Pero como ha variado en el doble, ¿cuánto le van a pagar ahora? Le van a pagar esta suma. Vamos a poner ahí monto a facturar. Monto a facturar. Vamos a ponerle sin IGB para que lo tengan presente y no. ¿Sí? ¿Se entiende ahora? Dice que no se ve. A ver, vamos a ver, confírmeme. ¿No se estaba viendo la pantalla? Ahí sí se ve. Ya salió. Listo. Entonces, esto es lo que ocurre. Esto es lo que ocurre. Y si K hubiera salido 1.5, ¿cuánto le toca al contratista? Ve, ¿cuánto es su reajuste? La mitad, pues, porque los precios han subido solo el 50%. Entonces él ya no cobra 114, sino va a cobrar 171,000. Ah, ya. Y si los precios hubieran bajado 0,05, ¿cuánto se le paga? Ve? El reajuste es negativo. Ya no se le va a pagar 114, sino se le va a pagar 57,000.
Sí está entendible, ¿no? Sí está entendible. Ingeniero, ¿y el IGB? ¿Cómo es eso del IGB? Ah, ya. El IGB, por una manera práctica, lo colocamos al final, ¿ya? El IGB se coloca al final. Ingeniero, no sé qué es el IGB, explíquenos. Ah, ya. Te voy a explicar qué es el IGB rápidamente, ¿ya? Rápidamente, porque lo han preguntado hace un momento. Pero para eso vamos a cambiar de ejemplo. Imagínate pues que tú eres el comprador, eres un comprador y quieres comprarte un pantalón. Te vas a la tienda, te vas a un vendedor y tú le pagas 118 soles por un pantalón. ¿Ya? 118 soles por un pantalón. De esos 118 soles, el vendedor coge 100 soles, que es el monto de sus gastos, más su ganancia, más su utilidad, más lo que él quiera. Son 100 soles. Y los otros 18 soles se los está dando el comprador porque es el impuesto general a las ventas. Y el comprador, el que compra, se lo da al vendedor porque así está establecido el procedimiento. Y el vendedor lo tiene que llevar a la zona de acuerdo a un cronograma, ¿no? Al siguiente mes, entre los primeros 15 días. Ya está. Entonces yo te pregunto, ¿quiénes pagan el IGB? ¿El que vende o el que compra? ¿Quién paga el IGB? Siempre lo va a pagar el que compra. Entonces cuando suban el IGB o suba pues los montos, terminan siempre pagando el cliente, ¿no? El cliente es el que paga. A él se lo van a atribuir esos costos. Ya está. ¿Qué pasa si el vendedor no lleva el IGB a la SUNAT? Se lo queda. ¿Qué pasa? Dice, ese IGB es mi plata, dice. Esto me corresponde. La SUNAT viene y le va a cerrar su tienda. Pues, ¿por qué? Porque nunca fue su dinero. Nunca fue su dinero. Fue el dinero que el comprador pagó por el impuesto. En una obra, el comprador es la entidad. ¿Por qué? Porque es quien requiere que se ejecute la obra. Y el vendedor es el contratista. Ya está. Una forma práctica de trabajar es que el IGB, después de hacer todas las operaciones, recién se aplique. Es una forma práctica. Recuerda que estamos hablando de un porcentaje. O sea, si te han contratado para valorizar 1.000.000 de soles, ese 18% nunca va a cambiar, siempre va a seguir siendo los 180.000 que te den, o sea, siempre vas a calcular, siempre vas a terminar pagando ese monto. Entonces, una forma práctica es que siempre después de operar, al final colocamos el IGB y pagaríamos, ¿no? ¿Cuánto sería acá? 0,18. ¿Cuánto sería la factura? ¿Cuánto sería la factura? La factura sería por 67.000. O sea, el contratista va a cobrar 67.000 soles, pero 10.000 no son de él. 10.000 lo tiene que llevar a la ciudad. Listo, hasta ahí. ¿Se entendió entonces? ¿Por qué utilizamos el IGB al final? Es una forma práctica de trabajar. ¿Ya? De trabajar. Listo, ya sabemos que hay un reajuste. La cosa ahora es cómo calculo este valor de K. ¿Cómo calculo este valor de K? Y la norma también nos explica, que en el caso de obras se establece en los procedimientos de selección, ¿ya? Se establecen los procedimientos de selección, ¿qué cosa? Las fórmulas de reajuste. O sea, mejor dicho, la fórmula polinómica está establecida ya en el expediente, ¿no?
y se va a utilizar los índices unificados que se conozcan en el mes. Y una vez que ya se conozcan los índices verdaderos, se hará la regularización. ¿Ya? Se hará la regularización. ¿Ya? Se hará la regularización. Entonces, acá vamos a visualizar una fórmula polinómica para nuestro ejemplo. Acá hay una fórmula polinómica. Entonces, yo en vez de yo te he enseñado que coloquemos los precios, ¿no? Pero los precios es producto de un recurso, ¿ya? De un recurso. Recuerda, los índices unificados son un grupo de recursos, ¿ya? Y en vez que tengamos precios, el INI, quien es el Instituto Nacional de Estadística e Informática, es el que se encarga de emitir todos los meses un indicador del índice unificado, un indicador de la variación de los precios del índice unificado. ¿Ya? Prácticamente es lo mismo. En vez que pregunte un precio, yo me voy a la publicación y veo los indicadores de los índices unificados. ¿Ya? Veo los indicadores de los índices. Pero acá hay algo que ver. El INI no se inventa esos resultados. ¿Cómo así? Por ejemplo, imagínate que estás en el mes de febrero, ¿ya? Y llega pues de 0 a 28 días. Ya está. Ya pasó el mes de febrero. El INI, durante los primeros días, va y recolecta la información. ¿Qué información? De precios de una serie de productos que han pasado en febrero, ¿no? Pregunta cuánto estaba el cemento, pregunta cuánto estaba el acero, a distintas empresas. Y mediante fórmulas estadísticas publican entre el 15 y el 25 del mes siguiente, para este ejemplo en marzo, publica ¿qué cosa? Los índices unificados del mes anterior, febrero. ¿Por qué el INI no publica los índices el mismo mes? Porque todavía no ocurre, pues, todavía no ocurre. El INI no puede ver el futuro. Ya, ¿se entiende esta parte? Sí, ¿verdad? Entonces, durante las valorizaciones, yo no cuento con los índices unificados con los que me corresponde valorizar. Yo siempre voy a tener los índices del mes anterior, ¿ya? Entonces, a la hora que yo resuelvo esta fórmula polinómica, yo tengo una fórmula polinómica del mes anterior. No es la que corresponde, no es la que corresponde a, al mes de la valorización. Y es por eso que el artículo 194 menciona que las valorizaciones tienen el carácter de pago a cuenta, pues. ¿Por qué tienen el carácter de pago a cuenta? Porque no tenemos la información para poder calcular los reajustes. Siempre tenemos una información del mes anterior, ¿ya? Del mes anterior, ¿ya? Este pago a cuenta no es porque se proyectan los metrados, ¿ah? Sino porque no se cuenta con la información. ¿Listos hasta ahí? ¿Sí? Sí está claro, ¿no? Sí está claro. Ya. Entonces, ¿cómo calcularía yo el reajuste? ¿Cómo calcularía? Tengo que resolver esta fórmula, pues 0.33 por el indicador del mes. Entonces vamos a resolverlo. Por ejemplo, he dicho que este presupuesto es de noviembre. Entonces todos los denominadores, si te das cuenta, son los indicadores base. Entonces yo necesito acá los indicadores ¿de qué? De noviembre. ¿Ya? Necesito los indicadores del mes de noviembre. Ya está. Y como mi valorización, ¿de qué mes es?
es mi valorización de marzo. Pero en marzo, ¿qué índices yo conozco? Entre el 15 y el 25 de marzo, ¿qué índices han sido publicados? Los de febrero. Los de febrero. Entonces, SK puedo decir que es de febrero. ¿Ya? Que es de febrero. ¿Y qué me queda? Reemplazar nada más acá donde dice CPM, LA, que es el indicador del índice. Ingeniero, ¿cómo lo hacemos? Vamos abriendo el Chrome. Vamos abriendo el Chrome. Y vamos a poner ahí índice. Allá. Vamos a poner ahí índice unificado del mes de noviembre del 2022. Ya está. Acá aparece el del peruano. Me aparece, acá están los índices, pero voy a ir acá a ver descarga individual. Voy a expandir, ya está. Y mira acá, se aprueba los índices unificados de las 6 áreas que corresponden a noviembre del 2022. Y hay acá una columna que dice código. Esta columna que dice código o COD son los índices unificados impares. ¿Ve? Ya está. Y acá en el centro dice COD son los índices unificados pares. Ya está. Y de ahí tengo 6 columnas. Esas columnas son las áreas geográficas. ¿Y por qué hay áreas geográficas acá en el Perú? Porque los precios no varían de la misma forma a nivel nacional, ¿no? A nivel nacional los precios varían de forma diferente, ¿ya? De forma diferente, varían de forma diferente. Por ejemplo, yo me encuentro en Chimbote, quiere decir que el área geográfica es el área 2, ¿no? El área 2. O sea, yo voy a utilizar para valorizar los indicadores de la columna 02. Ya. Voy a colocar acá todos los indicadores de todos estos índices. De todos estos índices. Del índice 21, ¿cuál será su indicador? Lo busco por acá, ¿no? Acá está. Control C, control C. Del índice número 5, acá está, ¿no? 261. Del índice 48, y tengo que resolver todo esto. Tengo que resolver todo esto. Ya es. Lo vamos a dejar ahí, pues no nos va a dar el tiempo. Y tendría que reemplazar y resolver y encontrar el valor de K. Ya está. Sí, ¿no? Se entiende, ¿no? Se entiende y encontramos acá saldrá 1.10, 1.05, ¿no? La suma de todo este resultado. ¿Y por qué? ¿Y por qué no lo estoy resolviendo? Porque todavía no acabamos de valorizar. ¿Ya? Todavía no acabamos de valorizar. Ahí no queda la cosa. Ya sabes sacar los reajustes. Pero el decreto supremo 011 del año 79, que es el que ve el tema de las obras del sistema de reajuste, ¿ya? Del sistema de reajuste, condiciona ese reajuste. O sea, este valor de acá, este reajuste que ustedes están viendo acá, está condicionado, ¿ya? Ese reajuste está condicionado. ¿Ya? Este reajuste de acá está condicionado. Y con eso ya voy a terminar. Ya voy a terminar. Este valor. Ya sabes cómo calcularlo ya. Pero esto está condicionado. Condicionado. Está condicionado a que si tu obra está atrasada,
o tu obra está permanentemente adelantada. ¿Y qué puedo decir de esto? Cuando tu obra está atrasada y cuando tu obra está adelantada o permanentemente adelantada. El Decreto Supremo 011 del año 79 nos menciona que una obra atrasada es cuando el acumulado de la valorización ejecutada es menor al acumulado de la valorización programada. ¿Y a qué le llamamos valorización programada? ¿A qué llamamos valorización programada? Hay que recordar que cuando uno firma contrato para ejecutar una obra también presenta lo que se conoce como ¿qué? Como el cronograma de obra valorizado. O sea, el contratista dice, a mi obra va a durar 3 meses. El primer mes yo voy a ejecutar estas actividades. El segundo mes ejecuto esto. Y todo eso suma ¿cuánto? Ya está. Eso será tu obra, tu cronograma valorizado. ¿Ya? Entonces tú vas a tener en un mes tendrás una valorización ejecutada, que es de los metrados ejecutados, pero también tendrás una valorización programada. De la valorización ejecutada tendrás un reajuste, un reajuste programado, ejecutado digo, un reajuste ejecutado que sale de la valorización ejecutada, pero tendrás también un reajuste programado si utilizas para su cálculo la valorización. ¿Ya? Si utilizas para su cálculo la valorización. ¿Y qué ocurre con esto? Que cuando tú estás en una obra atrasada, la norma te condiciona este reajuste. O sea, el reajuste que te acabo de enseñar a calcular está condicionado cuando tu obra está atrasada. Está condicionado cuando tu obra está atrasada. ¿Y a qué está condicionado? Va a tener un límite en el monto. Va a tener un límite en el monto. ¿Cuál va a ser ese límite del reajuste? El límite del reajuste va a ser el acumulado de los reajustes que se calculan con la valorización programada. ¿Ya? Va a estar limitado a ese acumulado. No te van a pagar más, no te van a reconocer más de ese techo, de ese monto. ¿Ya? No te van a reconocer más de esos valores. Ya está. Vamos a ver acá. ¿Qué nos dice la ley? Ya, no creo que ya nos va a dar no nos va a dar el tiempo, pero al menos para mencionarte qué es lo que debes hacer. Acá estoy copiando lo que dice pues la norma. ¿Ya? Lo que dice la norma. Y acá tenemos, cuando tu obra está atrasada, ya sabes cómo se mide la obra atrasada. Lo primero que nos dicen es que el reajuste total acumulado sobre el avance realmente ejecutado no podrá superar el reajuste que hubiera correspondido al avance acumulado programado. Más claro que eso no puede haber, ¿verdad? Está totalmente claro, ¿no? El reajuste total acumulado sobre el avance realmente ejecutado no podrá superar el reajuste que hubiere correspondido al avance acumulado programado, ¿no? Parece un trabalenguas en realidad. Pero nosotros somos personas técnicas, vamos a llevarlo todo a expresiones que se nos haga más sencillo. El reajuste total acumulado del avance ejecutado, o sea, la sumatoria de reajustes ejecutados
ya sabe ya que es el reajuste ejecutado. ¿Ah? Cuando tu obra está atrasada, no podrá superar, dice. O sea, tiene que ser menor o igual al reajuste que hubiera correspondido del avance programado. O sea, tiene que ser menor al reajuste programado acumulado. ¿Sí? Toda esta expresión, el ítem A, se resume en esta forma. Está limitado. ¿Qué dice el ítem B? ¿Qué dice el ítem B? El ítem B dice, el reajuste que se abone al contratista en cada valorización de avance de obra, sumado con los ya pagados, no deberá superar el reajuste acumulado sobre el avance programado a la misma fecha. Acá ya nos introduce o nos da más términos, ¿no? Que son los mismos en realidad. Y nos dice el reajuste que se abone al contratista. O sea, hay un reajuste que se está reconociendo al contratista. Entonces, un reajuste reconocido. Un reajuste reconocido. Sumado con los reajustes ya pagados. Vamos a sumarlo con el acumulado de reajustes pagados. No deberá superar el reajuste acumulado programado. No deberá superar el acumulado de los reajustes programados. Ya está. Esa sí sería la segunda expresión. ¿Ya? Esa sería la segunda expresión. Entonces, cuando tú estás en una obra atrasada, este reajuste que tú calculas está condicionado hasta lo que te comprometiste a ejecutar. ¿Ya? Hasta lo que te comprometiste a ejecutar. Cosa diferente es si tu obra estuviera adelantada. ¿Cómo sabes que tu obra está adelantada o permanentemente adelantada? El avance acumulado ejecutado es mayor al avance acumulado programado. ¿Qué pasa si tu obra está adelantada? Solamente se te va a reconocer el reajuste ejecutado y no lo comparas. Mejor dicho, lo que hemos hecho acá. Tú calculas tu reajuste y este se te va a pagar. No lo comparas con nada ya. No lo comparas con nada, con el programa. Esto solo ocurre siempre y cuando tu obra esté en condición de permanentemente adelantada. ¿Ya? Permanentemente adelantada. Bien. ¿Qué son los adelantos en una obra? Los adelantos son una especie de préstamo que hace la entidad al contratista para darle liquidez. Esos adelantos están condicionados. Entre las consideraciones es que solamente pueden darse hasta el 10% del monto del contrato cuando hablamos del adelanto directo. Cuando hablamos del adelanto para materiales, se pueden dar hasta un monto del 20%. Ya está. El adelanto tiene que ser devuelto durante la ejecución de las obras. ¿Cómo se llama el proceso para devolver el adelanto? Se llama amortización. ¿Ya? Se llama amortización. El proceso para devolver el adelanto se llama amortización. Y con respecto al adelanto directo, esa es la fórmula para calcular la amortización. También cuando me dan adelantos, aparece otra componente. La otra componente es la deducción del reajuste que no corresponde por el adelanto directo.
se aparecen las deducciones. O sea, una parte del reajuste no te corresponde. Y como no te corresponde, se tiene que deducir. Estoy hablando del reajuste, no de la valorización, del reajuste. Cuando hay adelantos, se le deduce, sería el término, se deduce esa pequeña parte. ¿Cómo se calcula? Acá está la expresión. De la misma forma, cuando hay adelanto para materiales, que es hasta un monto máximo del 20%, también aparece lo que es la amortización. ¿Ya? Aparece la amortización del adelanto para materiales, que se devuelve conforme vayas utilizando el material para el cual te han prestado dinero. Conforme vayas utilizando el material para el cual te han prestado dinero, tú amortizas. Después tenemos que también aparece una componente cuando hay adelantos y es la deducción. ¿Ya? La deducción. Entonces, cuando hay adelantos, se amortiza y se deduce. Todo lo que les he mostrado son componentes de una valorización de obra principal, a la cual hay que acompañar de información. Información como metrados, información como cálculos de reajuste, como croquis, planos, control, amortizaciones, gráficos de avance, facturas emitidas. Entonces, hay una serie de documentos que se presentan durante la valorización. Esos documentos no son estándares, ¿no? Cada entidad va a definir qué documentos se presentan, ¿ya? ¿Qué documentos se presentan? Te comento también que ahorita tenemos una directiva con respecto a las valorizaciones que se está implementando y en su momento se va a aplicar a todas las obras, ¿no? Esa directiva propone una plataforma para las valorizaciones, ¿no? De las obras, donde el supervisor va a llenar una serie de formatos y esos formatos se van a aprobar para pagar la valorización. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que ya no va a presentar toda esta serie de documentos? En teoría ya no, en teoría ya no. Prácticamente se va a estandarizar la presentación durante las valorizaciones y se va a hacer más fluido para el pago al contratista también. Pero todavía no está para todas las obras. Solamente este año creo que se han designado algunas entidades, algunas obras de algunas entidades. ¿Ya? Esa es una plataforma que se está implementando. Y para ya terminar, vamos a ver los tipos de valorizaciones que se dan durante la ejecución de una obra. Tenemos la valorización de obra principal, que es lo que hemos visto. Cuando no me pagan la valorización, me deben pagar, cuando no me pagan la valorización, se generan intereses legales. ¿Cómo cobro esos intereses legales? Mediante una valorización de intereses. Las paralizaciones que no son culpa del contratista y generan gasto durante esa etapa de paralización, el contratista puede cobrar por esos gastos a través de una valorización de mayores gastos generales. Pero para que esto ocurra debe aprobarse lo que se conoce como las ampliaciones de plazo. ¿Ya? Las ampliaciones de plazo. Los trabajos que no están previstos ni en el expediente, ni en el contrato, pero que son necesarios para cumplir con la meta del proyecto,
son los trabajos adicionales. Esos trabajos adicionales, cuando son autorizados y aprobados, se cobran en una valorización independiente. Esa valorización se llama valorización de adicional, que es similar a lo que hemos hecho. Los adicionales de obra tienen su reajuste, tienen su fórmula polinómica, tienen sus propias características similares al del presupuesto o del contrato original. Los mayores metrados que se suelen dar en una obra, entendiendo que un mayor metrado es el incremento de partida previsto en el expediente técnico. Es producto del replanteo, Es indispensable su ejecución para cumplir con la meta del proyecto y no proviene de un cambio del diseño de ingeniería. Estoy frente a trabajos de mayores metrados. Hay que recordar que estos mayores metrados son autorizados por el supervisor y su pago, la entidad va a determinar, ¿no?, ese monto para pagar. ¿Cómo se valorizan esos mayores metrados? En una valorización independiente que se llama mayores metrados. Listo. La liquidación de una obra es el procedimiento por el cual se determina cuánto cuesta el proyecto, si hay un saldo a favor o en contra del contratista, ¿no? ¿Y cómo se realiza? Se realiza a través de la presentación de la liquidación. La liquidación lo presenta el contratista y tiene un plazo de 60 días después de haber sido recepcionada la obra. En esa liquidación, el contratista presenta cálculos detallados de lo que ha pasado con la obra. Si tú recuerdas, ¿con qué índice se ha valorizado? Con un índice unificado que no corresponde, ¿verdad? En la liquidación se utiliza el verdadero índice que corresponde a cada mes de la valorización. En otras palabras, se vuelven a calcular ¿qué cosa? Los reajustes. Se vuelven a calcular ¿qué cosa? Las deducciones. Y se resta menos lo que ya se pagó. Si es positivo, saldo a favor del contratista. Si es negativo, saldo en contra del contratista. La entidad, después de recibir la liquidación, tiene 60 días. ¿Para qué? Para que observe la liquidación del contratista, la apruebe o elabore otra si así lo dispone. Y se lo envía al contratista. El contratista tiene 15 días para observarla. Si no lo observa, se da por consentida la liquidación. ¿Ya? ¿Qué significa que la liquidación esté consentida? Que se culmina definitivamente el contrato y se cierra el expediente técnico. Bien, estimados, hasta ahí he querido presentar el tema de las valorizaciones, tratando de ahondar un poquito más en la parte práctica, entendiendo que valorizar involucra otras situaciones, pero no sé si tendrán alguna consulta ahí para poder absolverla antes de culminar. Una partida nueva, no hay partida nueva, lo que hay es una partida adicional y las partidas, mejor dicho, las valorizaciones o los trabajos adicionales se valorizan en una valorización independiente. Prácticamente haces lo mismo que hemos venido realizando, pero con las nuevas actividades aprobadas. Si tenemos un adicional y un deductivo vinculado, ¿verdad? El deductivo es vinculado, no vinculante, en primer lugar. La partida que han sido deducidas, su monto de deducir se tiene que quitar en las valorizaciones contractuales o no. Esto lo hago para ver si durante el mes mi obra está atrasada. Estoy por encima del 80% según reglamento para ver. En parte sí,
te comento que ese escenario no está previsto. O sea, no está previsto la forma como se debería hacer. Y yo en la práctica sí he colocado para el calendario de avance de obra valorizado, mira, para el calendario de avance de obra valorizado, hemos considerado ese deductivo con montos negativos, porque ya teníamos una resolución, y de esa forma descontar el monto a la hora de calcular el avance de la obra. En una obra, por impuestos también se puede cobrar intereses por retraso. La forma de contratar obras general es mediante el texto único ordenado de la ley 30.225. Pero eso no quiere decir que es la única forma de contratar obras. Tenemos otro tipo de programas especiales, por ejemplo, reconstrucción con cambios, por ejemplo, obras por impuesto, por ejemplo, asociación pública privada, núcleos ejecutores, y hay una serie de formas especiales de ejecutar obras, cada una con sus propias condiciones. El día de hoy estamos hablando de la ley general. Entonces tendrías que ver su propia normativa y verificar. Si se ejecutó una obra en febrero, marzo y abril y la entidad indica que los reajustes se pagan en la liquidación de obra, en la evaluación 1 se realizó en marzo, la evaluación 2 se realizó en abril y la evaluación 3 se realizó en mayo. Basándose en lo que el INEI corresponde al mes en que debe ser pagada, lo indicado fue una observación a la entidad, ¿eso no es correcto? No, no está bien, ingeniera. ¿Por qué? Porque ¿cuándo te debe, por ejemplo, yo te pregunto, ¿cuándo se debe pagar la valorización de marzo? ¿Qué dice el artículo 194? La valorización de marzo, ¿cuándo se debe pagar? En abril, pues. Entonces, ¿con qué índice reajusto la valorización de marzo? La norma dice que se reajusta con el mes en que debió ser pagada, pues, en abril. Entonces, ahí hay un error de su parte. Listo. ¿Qué más? Ingeniero, en el caso de la oferta presupuestal sea diferente al costo que está en el expediente, se valoriza según el expediente o el nuevo presupuesto. El detalle es que estás asumiendo que hay dos presupuestos. Durante la ejecución de una obra no hay dos presupuestos. Prácticamente es el presupuesto de la oferta que pasa a ser el presupuesto base, que pasa a ser el presupuesto del expediente.